Hola a todos los amigos de Voz sin Cuarentena. Hoy tenemos un episodio muy especial porque, no sé, seguramente en las redes sociales ustedes han visto que la comunidad misionera está promoviendo una actividad, una iniciativa para promover algunas obras de promoción social que tiene la comunidad, en este tiempo de pandemia sobre todo. Pero para profundizar más este tema y para conversar un poquito, tenemos a Marguerita, que es misionera también de la comunidad, y que hola, ella Jenny. Ha seguido, hola Margue, ¿qué tal? Y que ella ha seguido un poco el ámbito de promoción humana, ¿no? Y de pastoral social en la comunidad. Entonces, Margue, no sé si para los que no te conocen mucho, quieres decir un poquito quién eres, de dónde eres, cuántos años tienes aquí en Lima. Bueno, entonces sí, yo soy Margarita, tengo 39 años de vida, casi 13 aquí en Lima. Soy misionera de la comunidad de Villaregia y pues entre otras cosas me estoy preparando para despedirme de Lima, de Perú, momentáneamente, quizás algún día vuelva. Y he tenido la dicha de acompañar un poco el trabajo de la pastoral social parroquial y de los proyectos ligados a la comunidad aquí en Perú. No sé si puedes mencionar así rapidito algunos proyectos que en estos años ha habido o que actualmente siguen. Bueno, sí, hay varios. Nosotros no tenemos no sé, una especialidad, ¿no? Hay congregaciones que se dedican a educación, otra a salud, otra, no sé, a niños abandonados. Lo nuestro es la misión Agentes. Entonces, allí donde estamos, anunciar el Evangelio, sobre todo ahí donde nadie lo está haciendo, donde hay que empezar y escuchar las necesidades, escuchar la realidad y entender cuál puede ser la necesidad, ¿no? Entonces, ha nacido un centro médico, un pequeño centro médico en los años 90, que después ahora se ha vuelto un policlínico. Hay jardines parroquiales, un CETPRO, un centro recreativo, bueno, diferentes experiencias, entonces salud, educación, niños, jóvenes, según cómo la realidad nos parecía que nos estaba indicando. Entonces, algunos términos para aclarar por si acaso mis tías o mi mamá lo están viendo. Misión Agentes, sí, o sea, ya lo dijiste mientras seguías hablando, pero si lo defines así como que, ¿qué es misión? Misión Agentes es esto, y después ya te pregunto otra cosa. Bueno, entonces la comunidad misionera de Villaregia, el carisma de la comunidad es ser comunión, ser comunidad para la misión Agentes. Misión Agentes es el anuncio del Evangelio en las tierras, en los pueblos donde todavía no ha sido anunciado. Muy bien. Y hablaste de jardines. Fuera del Perú, los jardines son quizás otra cosa. Entonces, se imagina. Tradúcelo tú que eres más. Entonces, ok, jardines serían como, bueno, me viene el Head Start o el Kinder puertorriqueño o el preescolar, no sé, en otros lugares, ¿no? Porque a veces, no, porque ya me pasó una vez que estaba en Puerto Rico hablando de las iniciativas de la comunidad y cuando hablé de jardines todo el mundo me miró como que mejor algo más botánico. Entonces no, los jardines aquí se refieren a, sí, los niños de 3 a 5 años, ¿no? Donde van a recibir sus primeras enseñanzas. Entonces, Margue, también estábamos conversando, ¿no? Para hacer este podcast y esto, no sé, como que queríamos transmitir también hoy la importancia, o sea, ¿por qué la iglesia o por qué como cristianos es importante que nos interesemos de la promoción humana, de las iniciativas de solidaridad, del ámbito social en general, ¿no? ¿Por qué tú piensas que eso es fundamental para un cristiano? Bueno, no solo lo pienso yo, lo piensa la Iglesia, la tradición de la Iglesia, y el Papa Francisco lo sigue repitiendo cada vez en Evangelii Gaudium, que es un documento importantísimo, la hoja de ruta del Papa Francisco. Seguramente tus oyentes y seguidores, todos han leído Evangelii Gaudium. Si no lo han hecho, hoy es un buen día para empezar. Justamente en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio
hay un capítulo dedicado a la dimensión social de la evangelización, o sea, no es casual. La promoción humana es parte de la evangelización, es parte fundamental de la evangelización. Evangelizar es decir a cada hombre que es hijo de Dios, hijo, hija de Dios y hermanos entre nosotros. Entonces, si yo, donde estoy, encuentro una situación, un sistema, una sociedad que niega los derechos de las personas, que crea desigualdades, que no es conforme a esa dignidad de hijo o hija de Dios, lo que tengo que hacer para evangelizar es transformar esta realidad o hacer lo que pueda para intentar transformar esta realidad. Entonces, entendemos que anunciar un evangelio desencarnado, decir que somos todos hijos de Dios y después salir a la calle y ver gente tirada o abandonada o en la pobreza más extrema y no hacer nada es como una gran equivocación. Justamente en Evangelii Gaudium, disculpe que lo cité mucho, pero me gusta mucho, Papa Francisco dice, hay una equivocación en la Iglesia, porque algunos cristianos piensan que por trabajar en ciertos contextos o por cierto tipo de profesión que tienen, no están llamados a servir a los pobres. Uh-huh. Y es es un malentendido, es un evangelio malentendido, porque yo puedo trabajar en una sociedad, en un contexto social en donde no hay muchos pobres, pero esto no significa que por mi ser cristiano, por mi identidad constitutiva, no esté llamado a preocuparme por la situación de muchos pobres, que son la gran mayoría de la población mundial. Entonces no es una realidad aislada o que le toca a pocas personas, sino que es algo fundamental. Eso es lo primero y lo básico. Y a la vez yo creo que hay toda una espiritualidad también que nos sostiene, ¿no? Uh-huh. Y una palabra que a mí me gusta mucho la dice San Pablo en los Corintios, y dice, Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Yo no sé si cuando leemos ese texto nos como que sentimos que esto es algo increíble, extraordinario, o simplemente lo pasamos así porque ya nos hemos acostumbrado. Pero hay algo del misterio de Dios que se revela en los pobres. Dios se hizo pobre y se deja encontrar en los pobres. Y creo que esa es la mística, la espiritualidad que sostiene también todo lo que hacemos a nivel social. O sea, saber que tuve hambre me dice de comer, ¿no? O sea, yo toco la carne de Cristo cada vez que salgo y me encuentro con una situación de pobreza y siento que esto es parte de la humanidad, del cuerpo de Cristo que somos todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que nos sostiene en la promoción humana en la iglesia, pero también en la CMB y en mi vida personal. Para mí descubrir esto ha modificado totalmente el rumbo de mi vida, de mis decisiones y me ha abierto pues a descubrir una vocación, en mi caso, pero bueno, ese es otro capítulo. Sí, puede ser que próximamente te invitemos para que cuentes esa parte de la historia. No sé si también, porque obviamente en este tiempo de pandemia, ¿no? Esta dimensión ¿no? de la pobreza material se ha recrudecido aún más. O sea, ha salido afuera aún más. Seguramente estaba, pero más disimulada. No sé tu experiencia en este periodo de pandemia acompañando, algunas iniciativas que han salido así al momento, ¿no? En estos meses nuestra pastoral ha sido un poco improvisada, o sea, tratando de responder a las necesidades que se presentaban. Pero tú que has estado más en primera línea, no sé si quieres compartir algo de eso, ¿no? De lo que ha pasado en estos últimos 3 meses y medio, creo ya. Sí, mira, justo el año pasado, ¿no? En el 2019 se decía la pobreza en el Perú, pobreza monetaria, por ejemplo, ha disminuido mucho en estos últimos 15 años. Uh-huh. Se ha pasado de 55% al 20%, por ejemplo. Es un dato objetivo, muy positivo, que pues hay que reconocer, sí. Aunque hay otro índice de pobreza que pues hay que considerar, ¿no? Pero bueno, ahora con la pandemia creo que muchos de los avances que se habían alcanzado van a retroceder. Yo no soy socióloga, economista, pero creo que no necesita hacerlo para entender que vamos a hundirnos otra vez en una pobreza muy seria. Lo que hemos hecho en estos meses, como tú decías, sin muchas estrategias, ¿no? O sea,
habíamos planeado muchas cosas al inicio del año, todo se fue. Exacto. Y nos encontramos en medio de una pandemia y concretamente gente que no tenía que comer y gente que no tenía cómo curarse. Entonces, bueno, escuchar el grito de los pobres, escuchar la realidad y ver qué se puede hacer. En ese sentido ha habido un bonito trabajo en conjunto como diócesis. La Cáritas de Lurín ha hecho un gran trabajo de juntar donaciones y repartir en todas las parroquias. Y junto con otras donaciones que también como CMV vamos manejando, el Banco de Alimentos, otras instituciones y muchas personas que se han sumado a eso. O sea, gente que te llama y dice, ¿qué puedo hacer? Mira, dame tu cuenta, te deposito 50 soles, compra arroz y distribuye, ¿no? Entonces, hemos alcanzado algo de 3.000 familias con canastas. Ese ha sido el trabajo de los primeros 2 meses. Luego ha habido a la par la reactivación del policlínico. Como te decía, la pequeña posta médica que nació en los primeros años, en el tiempo se ha evolucionado. Ahora es una estructura pues, bastante grande. Y con la pandemia interrumpió su trabajo porque no podía trabajar en seguridad y no quería ser un foco de contagio. La farmacia siguió atendiendo y ahora poco a poco se ha reactivado la consulta presencial. Entonces, otro modo ha sido trabajar en eso. Entonces, ese es un trabajo bastante, y creo que hay que agradecer a tantas personas, a todo el personal, quien está coordinando este trabajo, que de verdad se está empeñando mucho en eso. A la vez, ahora de las canastas hemos pasado, en el tema de alimentar, hemos pasado a comedores y ollas comunes. En 5 de nuestras siempre para mis parientes. Muy bien. ¿Qué es la olla común? En Perú hay una experiencia, en síntesis, es juntar personas, madres, que se reúnen para cocinar y repartir menús, almuerzos para sus familias. Es una experiencia ya consolidada en el Perú. Aquí en la parroquia funcionan, nosotros acompañamos establemente como 14 comedores. Han dejado de funcionar por la pandemia y después de un tiempo lo hemos reactivado. Tú misma has trabajado en eso, en el protocolo de seguridad. Entonces, reactivarlo, pero no como antes, sino mejor que antes. Entonces, trabajando mucho el tema de seguridad, de higiene, de distanciamiento, de todo lo que ahora conocemos, que ya se ha vuelto parte de nuestros hábitos. Entonces están funcionando, te decía, 5 comedores, algunos también en colaboración con el gobierno, otros son netamente parroquiales o ollas vecinales. Y la olla común, que es una experiencia un poquito más, no sé, yo diría improvisada, en el sentido de que en un asentamiento, aun si no existe una cocina, un espacio así estructurado, se reúnen unas señoras y cocinan. Entonces, literalmente una olla común. Algunas de ellas están cocinando en área verde, bueno, la llaman área verde, son espacios libres donde no había nada, y con leña y 3 ladrillos y una olla encima. Y ya está toda la cocina. Entonces, realmente es una estructura bastante precaria, pero en este momento responden, es una reacción a una situación de necesidad. Y de verdad es muy bonito porque tú ves señoras, mamás principalmente, ¿no? que se pone ahí con mucha solidaridad, con mucha generosidad, porque al final, claro, eso es para todos. Eso es pensando a una situación de enfermedad, a una persona que no podría hacerlo en su casa y es muy bonito. Yo creo que es una característica de este pueblo que al final se sabe unir para hacer frente a la necesidad. Yo creo que es un gran valor que tienen, que yo descubro aquí cada vez. Entonces te decía, esa es otra respuesta en este tiempo de pandemia, digamos, ligada a los comedores. Ahora queremos, pero también reactivar tantos otros proyectos que por la pandemia se han visto, pues se han interrumpido y que pero creemos que van a seguir siendo necesarios, quizás aún más, ¿no? Entonces, desde la educación, los jardines o el CEDPRO, cuando será posible, quizás el centro recreativo, ¿no? Cuando podremos hacer actividades presenciales, potenciar el policlínico, etcétera. Entonces, ya explicamos lo que eran los jardines. El CEDPRO, para los que no son peruanos, es como una especie de instituto tecnológico donde los jóvenes pueden tener carreras cortas y, bueno, y obviamente una vez capacitados, pues acceder a un trabajo. Y el centro recreativo, Marga, a ver si nos explicas un poco, porque esta es nuestra última obra social, es la más nuevecita, entonces sí.
Sí, hace algunos años, 2 o 3 años, en la Capilla Nuestra Señora se ha empezado este proyecto que prevé pues organizar talleres, cursos para niños y adolescentes con el fin de, pues, de ofrecer actividades formativas que en vista de luchar contra la violencia, contra la delincuencia, todo lo que conlleva el hecho de no estar pues bien acompañados en la formación. Y claramente ahora se han suspendido todas las actividades, pero en algún momento se retomarán. Creemos que sí. Esperemos que sí. Bien, Marga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, si alguno de ustedes desea colaborar para la reactivación de alguno de estos proyectos, al final de este video, si nos están viendo, van a aparecer, o las cuentas de la comunidad misionera o de la parroquia La Trinidad en redes sociales, y también un afiche con todos los detalles de esta iniciativa, número de cuenta, etcétera, teléfonos por si quieren más información, para que puedan, si desean, puedan colaborar con su granito de arena. Entonces, al final cuando se acaba esto, si no nos están viendo y solo nos están escuchando, pueden acceder al Facebook, al Instagram de la comunidad misionera de Villarregias o CMB Lima, la buscan así y la encuentran. O también ponen Parroquia La Trinidad en Facebook y también ahí va a estar toda la información. También en nuestras redes, los misioneros, también vamos a estar compartiendo la iniciativa. Y nada, pues muchísimas gracias también por estar con nosotros. Será hasta el próximo podcast. Chao.